Dios y se acercó a ese Dios del cual había escuchado, del cual había oído, y eso lo llevó a encontrar con el Señor, el único Dios que da salvación, a Jesucristo mismo, y su vida cambió. Espero que la de usted también, y si no lo ha hecho, hoy puede ser el día que pueda encontrarse con el Señor cara a cara, y pueda usted entregarle su vida, pueda usted reconocerle, y pueda usted comprometerse con Él. Vamos al libro de el libro de Hechos, capítulo 10. No quiero decirles, pero hay poquito nerviosismo. Hay 2 predicaciones que predicar y son temas, aunque casi van hilados, pero uno está en un libro y el otro en otro, así que no quiero estarme cambiando ahí con lo de más tarde y lo de ahorita, pero que el Señor sea sobre nosotros. Antes de leer la escritura, así de pie con reverencia, oremos al Señor, pedamos que Él nos hable, pida que el Señor abra su vida, hermano, esta mañana. Que no porque el hermano Esteban está acá arriba, deje de escuchar al hermano Esteban y permita que el Señor hable a su corazón y usted con Él, dígale: Señor, háblame, quiero escucharte hoy, quiero saber qué tienes para mí, cuál es tu voluntad, qué es lo que anhelas de mí, qué es lo que te voy a servir o de qué manera te puedo servir si no lo estoy haciendo. Ayúdame, o si es exactamente tu voluntad lo que hoy estoy haciendo, al servirte, al buscarte, a la manera en que lo hago. Pídale al Señor que hable a su vida, hermano, que cambie, que restaure, que transforme esas áreas con las cuales usted está batallando, con las cuales usted está peleando por agradar al Señor, y deje que sea Él que obre así como lo hizo esta persona. Oremos. Señor, te damos muchas gracias esta mañana una vez más, Padre, pero quiero rogarte de manera especial, oh Dios, que este día hables a nuestras vidas, Señor. Tú sabes, no soy un hombre elocuente, Señor, pero te pido tu gracia y tu favor esta mañana, Señor. Permíteme, Señor, hablar tu palabra, y también enséñame, Señor, a escucharte, a obedecerte, Señor. Y que mi oración, mi alabanza, Dios, pueda llegar delante de ti, Dios. Pueda ser escuchada, Señor, y aceptada como ofrenda de olor grato, dice tu palabra, Señor. Señor, tú sabes que soy torpe, pero también sabes, Señor, mi corazón sabes que te amo, y me anhelo esta tarde, Señor, este día, sea que tu nombre sea glorificado para la gloria del Padre, que Jesús sea exaltado y Él se lleve la gloria y la honra, Señor, como porque es digno, que Él, Señor, y nadie más. Espíritu Santo, tú escudriñas los corazones, tú sabes las intenciones de cada uno de nosotros, Padre, escudriñanos, quebrántanos si es necesario, pero también, Señor, vivifícanos, fortalécenos, anímanos hoy a perseverar, Señor, en tu palabra, a perseverar en la oración, a perseverar, Señor, en buscar cada día ser como Cristo. Toda la gloria, Señor, es para ti, toda la honra esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, y vamos a leer nada más los primeros 4 versículos. La palabra de Dios dice así, si quiere siga con su vista, yo leo para ustedes. Dice: había en Cesarea un varón llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tome su lugar, hermano. Les decía al principio, un hombre no pertenecía a la nación de Israel, no era judío. Al contrario, era un hombre que pertenecía al ejército que oprimía a la nación de Israel en ese tiempo. Dice que era un centurión, un oficial de la guardia romana, un hombre importante. Tenía muchos soldados a su cargo. Pero saben, era un hombre que admiraba, que conocía, que se inclinaba hacia la religión de los judíos. Un hombre que había escuchado de Dios,
de ese Dios del Antiguo Testamento, de ese Dios que se le apareció a Moisés en una llama ardiendo, de ese Dios que hizo maravillas en el pueblo de Egipto, de ese Dios vivo y verdadero, y no de los dioses que estaba acostumbrado tal vez a mirar o había conocido en el pueblo romano. Un Dios de verdad. Sin duda había muchos dioses para ellos, pero él eligió buscar a ese Dios. Y le digo enemigo porque era de la gente que oprimía al pueblo de Israel en ese tiempo. Estaban subyugados por el pueblo romano, eran esclavos. Era un pueblo que vivía gobernado por ellos. Pero dice, me llama la atención cuando estudiaba este capítulo, ¿por qué Dios se fijó en Cornelio? ¿Por qué Dios le habló a Cornelio? ¿Por qué Dios usó un hombre ajeno a su pueblo, lejos de un llamado? Y los planes de Dios son perfectos, hermanos, se cumplen. Yo veo a través de la vida de Cornelio algo extraordinario, algo excepcional. Y lo que más me impacta era porque no era un hombre que tenía el Espíritu Santo. Todavía en esta escena no había sido tocado, no había sido llenado por el poder del Espíritu de Dios. Solamente conocía tal vez el bautismo de Juan, bautismo en agua, pero no conocía a Jesús de manera personal. Pues más adelante vemos que el Señor, cuando Pedro llega, el Espíritu Santo llena sus vidas también, y vemos a un hombre completo. Pero vamos a entrar por favor al tema de lleno. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Me gusta más como dice la versión NBI, y lo he estado leyendo en varias versiones, cada una, aunque dice lo mismo, usa diferentes palabras, pero algunas lo dan un poquito más claro. Dice, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, dice, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró y fijamente atemorizado. ¿Qué quiere, Señor?, le dijo. Le preguntó al ángel y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Les decía, era un hombre apartado, no pertenecía al pueblo romano, no al pueblo de Israel, pero algo en este hombre lo llevó a vivir una vida diferente, hermano. Dice que era un hombre devoto. La Reina Valera dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Veo 4 puntos especiales. Primero, era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que oraba y era un hombre que ofrendaba, daba limosna, ayudaba a los necesitados. 4 puntos bien importantes, 4 características que deberían de evidenciar o deberíamos tener como hijos de Dios. Son esenciales en la vida de todo creyente, hermano. La piedad. Dice segunda de Pedro capítulo 1, 3 creo, dice. Alguna vez tuve la oportunidad de predicar un sermón como acerca de Pedro, tan precioso, tan maravilloso, de verdad, y este capítulo ha impactado mi vida, de verdad que el Señor es maravilloso. Primera de Pedro. No es segunda, estoy mal. Ya me perdí, hermano. Sabe que se me olvidó mi libreta donde tenía todos los apuntes y estaba orando, estaba preocupado porque el Señor, mi deseo es que de verdad el Señor hable a su vida al igual que la mía. No lo encuentro. Bueno, vamos a dejarlo allí porque no me acuerdo exactamente, pero donde habla acerca de la vida, de la piedad del creyente. Segunda de Pedro 3. Gracias, amor. Gracias. ¿Qué haría sin ti, dice el pastor? Sin mi esposa no sería nada. ¿Tienes el versículo? Como todas las cosas nos han sido dadas. ¿Por quién?
Todas las cosas el Señor nos ha dado que pertenecen a la vida y a la piedad. El creyente debe de vivir una vida de piedad, una vida de generosidad. La piedad no va acompañada de lástima, no tiene nada que ver con esos sentimientos que a veces nos llevan a sentir pena por la otra persona, por la condición en la que está. La piedad es muy diferente, hermano. Cuando el Señor le vio a usted o me vio a mí, no le miró con lástima, le miró con piedad, con misericordia, con compasión. Y qué precioso es eso, saber que el Señor me ha amado de tal manera que no me ve en mi condición como soy, sino me acepta, porque me ama. Dice Cornelio, dice que era un hombre piadoso, daba, ayudaba, compartía de lo que él tenía. Sin duda alguna era un hombre que tenía una posición acomodada, era un centurión, ganaba bien, era un hombre importante dentro de su cargo. Y alejado de esto, no fue un hombre mezquino. Espero que aquí no haya de esos. Fue un hombre que daba, dice que ayudaba con generosidad a los que le rodeaban, sobre todo a los pobres, de los bienes que tenía. Y la Escritura, no sé por qué, dice que es mejor dar que recibir. Y para dar no necesito tener una posición acomodada o mucho dinero, hermano. No necesita usted tener de sobra para dar. El Señor le ha dado para dar dentro de lo que usted tiene. En las semanas anteriores el pastor predicaba acerca de una iglesia que daba en medio de su pobreza para ayudar el ministerio de Pablo. ¿Se acuerdan? No les voy a decir, espero que se acuerden. Sí se acuerdan, ¿verdad? Una iglesia que tenía pobre y estaba pasando situaciones difíciles, pero ella daba. Y no tenía riquezas, no tenía de sobra, ella daba. La generosidad siempre va a ser aprobada por el Señor. Un hombre, la piedad, la humildad, la sencillez, para buscar a Dios con devoción y reconocer mi condición, pero también ver la grandeza y el poder de Dios, que a pesar de lo que Él es, ha mirado con misericordia la vida de frágiles y débiles criaturas, carentes de amor, carentes de bondad, carentes de tantas cosas. Si fuera por nosotros mismos, si usted hoy no conociera al Señor, si usted no tuviera al Señor en su vida, ¿qué estaría haciendo hoy? ¿Sería una mujer piadosa, un hombre piadoso para dar? ¿Por qué debe ser características de un creyente? ¿Por qué debe ser parte esencial de la vida de aquellos que profesan piedad, de aquellos que profesan una religión, de aquellos que dicen están cerca de Dios y tener una comunión con Dios? No es sentir lástima, le decía yo, dedicación, devoción a ese Dios, no por interés, no porque necesito. Sí, siempre somos necesitados, somos carentes de Dios definitivamente, pero ¿por qué estamos buscando a Dios? ¿Por qué vino hoy usted a la iglesia? Le preguntaba en la mañana. ¿Qué le motivó a dejar su cama y levantarse temprano, ponerse guapo, guapa y venir este día a buscar la presencia de Dios? No fue casualidad. No fue al closet y lo que vengas, lo que se me atraviese me pongo, ¿verdad que no? Porque sabe que este momento es especial, el estar aquí. El venir a este lugar es importante. No viene usted a mirar a cualquier persona. Es más, yo creo que ni si el mismo presidente de nuestra república nos visitara, espero no se haya preparado de la misma manera usted, o se haya preparado mejor si supiera que él viene. No, al contrario, usted viene a venir dispuesto. Lo que Cornelio hacía, dice que era un hombre devoto, un hombre que daba al Señor, un hombre piadoso, y dice temeroso. Una de las cosas que me impacta de Cornelio es que temía a Dios. Y dice, no solo él, sino toda su casa, todos los que vivían en casa temían, conocían al Señor. Cuanto más nuestra responsabilidad como padres, nosotros debemos tener temor a Dios. Alguien me preguntó una vez en el camino, una persona con la cual compartía, y me decía que si yo obligaba a mis hijos que vinieran a la iglesia, que si yo estaba obligado, yo estaba forzando a mi hijo, ahora que es el único que tenemos, los más grandes ya se fueron, a venir a la iglesia, a ser cristiano sobre todo. Y yo le dije, claro que lo voy a obligar. Mientras esté conmigo, mi responsabilidad es que él conozca a Dios,
que él tema a Dios, que él busque a Dios, porque si yo no lo hago, el mundo lo va a obligar a hacer cosas que no debe hacer. Así que es su responsabilidad, es mi responsabilidad como padre de infundir a mi hijo el temor de Dios, pero no va a tener el temor hacia Dios del que yo tengo. Si yo no vivo una vida con reverencia, dedicada al Señor, comprometida en oración, si Él no me ve a mí humillarme en la presencia de Dios, si Él no me ve a mí estudiar la palabra, si Él no me ve a mí vivir una vida de acuerdo a la Escritura, va a ser muy difícil que Él siga mis pasos, y lo hará porque lo obligo. Y mañana, cuando tenga la mayoría de edad, alguien le dijo a su papá, una vez recuerdo, era un pastor, y le dice a su hija: esta semana cumplo 18 años, papá, y voy a ser libre, le dice. Soy libre, le dice. Ah, sí, eres libre. Sí, dijo, ya voy a poder hacer lo que yo quiera. Muy bien. Sí, ¿ya tiene usted casa? Dijo, no, pues vivo contigo. Pues mientras viva conmigo, usted va a hacer lo que yo digo, no lo que usted quiera. ¿Sí? Mientras mi hijo vive en mi casa, mientras sus hijos vivan en su casa. Pero digo una cosa, hermano, si usted no vive la Escritura, si usted no tiene evidencias de una vida piadosa, de una vida temerosa de Dios, va a ser imposible que a veces impactemos a nuestros hijos, incluso a la sociedad. Pero la responsabilidad de nuestra casa, nuestros hijos. Dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios, y toda su casa conocía a ese Dios. Toda su casa tenía temor de ese Dios. Y no era un miedo de que, como aquel que nos mete. Mi esposa me platicaba ayer de una de sus amigas. Dice que ella hace 20 años que se entregó al Señor, y lo hizo porque la invitaron a ver una película. Yo no la he visto, dice que se llama Infierno, y a ella le impactaron las escenas de esa película y la llevó a tener un temor terrible de Dios. Y el Señor obró ahí, la trajo a convicción y arrepentimiento. Y desde entonces ella sirve al Señor. Pero dice, fue el miedo de pensar que un día voy a estar en el infierno y sufrir de esa manera. No lo hizo por amor, pero eso lo llevó ahora a conocer a un Dios de amor y misericordia, ¿no? Y tal vez las escenas son impactantes, pero la verdad no se comparan a estar en la ira de Dios todos los días. ¿Sí? Así que nosotros debemos de tener un temor reverente, de obediencia, pero también un temor, un pavor si usted no está viviendo en la voluntad de Dios. Cornelio no podía ser un hombre piadoso y temeroso de Dios viviendo de la manera que él quería. No podía vivirlo. Pero sin embargo dice que ese temor, esa piedad lo llevó a conocer a ese Dios. Dice que era temeroso, que él y toda su casa, y daba también al pueblo de los judíos. Con generosidad se despojaba de lo que tenía y compartía a los demás. 3 puntos bien claves en la vida de este hombre que me motivan a mí a reflexionar y a ponerme en examen de mí mismo y preguntarme todos los días: ¿realmente vivo una vida con piedad? ¿Vivo una vida de temor, de obediencia, de gratitud a Dios? ¿O voy por la vida caminando como se me pega la gana? Hermano, la vida cristiana aquí en la iglesia es bien fácil. Ponemos nuestra mejor cara, todos somos creyentes. Yo puedo saludarle y decirle hermano, hermana. En el trabajo algunos clientes que tengo viven como el diablo, pero me dicen hermano, no sé por qué, porque escucharon a otros hermanos. Gracias a Dios por los hermanos que están yendo al taller, y muchos de ellos yo no tengo vergüenza de que al saludarles me digan hermano, darle un abrazo. A veces me limito porque a veces tengo grasa en las manos, tengo sucia la ropa y digo les voy a ensuciar. Hay unos que no, llegan y me abrazan de la misma manera, no les importa, saben que estoy trabajando. Pero llegan personas al taller, no son cristianos, le digo porque los conozco. Y hermano Esteban, no le puedo decir hermanos porque no son hermanos. ¿Sí? Le llamo por su nombre a quienes conozco, pero ellos sí me dicen hermano porque soy un hermano en la fe de ustedes. ¿Sí? Y me identifica como hijo de Dios. Pero para poder vivir una vida cristiana no puede vivirla usted separada de la presencia de Dios. Dice Juan 15, yo soy la rama, ¿cómo dice? Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, ustedes las ramas. Separados de mí nada pueden hacer. Y yo le pregunto esta mañana, hermano, y me pregunto a mí mismo, ¿cómo vivimos? ¿Cómo enfrentamos nuestras luchas cada día? ¿Cómo vence usted los temores, los problemas que vienen a su vida, las tentaciones?
¿Cómo vive usted una vida? ¿Cómo lucha usted para vivir una vida íntegra en su trabajo todos los días? ¿O se acomoda a aquellos que trabajan en fábrica? La verdad, le digo al Señor, si un día me quitaras o me pidieras que dejara mi trabajo, mi profesión y tuviera que ir a trabajar a otro lado, no me lleves a la fábrica. No sé por qué le tengo miedo. La verdad, tengo pavor de entrar ahí y estoy orando porque el pastor deje ese trabajo de verdad y Dios le provea uno mejor. Pero tengo miedo a ese lugar. Cuando llegué a Juárez allá en el 2000, tuve la bendición de trabajar 6 meses, nada más trabajé en la fábrica. Y le voy a decir que aunque no vivía una vida cristiana, vivía en temor de Dios, porque sabía que Él todo lo sabe. Y nunca me enrolé en las fiestas y en las actividades que ellos tenían. A los 6 meses me sacaron y me mandaron a un curso para técnico, el cual no terminé. No me alcanzaba, la verdad, ganaba 600 pesotes por semana. Y la verdad fue muy difícil, tuve que regresar a mi oficio, ¿sí? Pero si un día el Señor me saca de mi oficio, Señor, no me lleves a la fábrica. No menosprecio lo que ustedes hacen, hermano. No crean que lo digo así con menosprecios o algo por el estilo. No, pero yo siento temor, pavor de ir a ese lugar a trabajar. Yo sé que ustedes son fuertes, pero ¿cómo se preparan ustedes cada día a ir a ese ambiente? ¿En qué fuerzas lo hacen? ¿En sus propias o buscan al Señor para alumbrar en medio de esa oscuridad, en medio de esa cultura, de esa sociedad que se vive? Y no tengo miedo nada más porque yo trabajé ahí, sino que he compartido con amigos que trabajan ahí. Me cuenta, hay veces que le digo, ¿sabes qué? No me contamines con la manera en que viven, de cómo son tan infieles, cómo son tan mentirosos, cómo son tan tranzas, no puedo creerlo. Dice, había un amigo que se llevaba el cobre en los zapatos, todos los días sacaba. Llegaron a perderse rollos que pesan 1 tonelada, dice. Pero ellos lo sacaban todos los días. Tremendo, ¿no? El ambiente, las personas. Y he conocido creyentes que van ahí y cuando llegan ahí se transforma. Pareciera que se les apaga la luz que el Señor ha puesto en ellos. Ponen esa caja encima de ellos o se meten esa cara en esa bolsa y trabajan como los demás. Dice que Cornelio oraba a Dios todos los días. Todos los días oraba, y dice el verso más adelante, el 3, y vio claramente una visión como a la hora novena. ¿Sabe qué hora era la hora novena para el pueblo judío? La primera hora era a las 6 de la mañana. ¿Sí? Cuente de ahí: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la tarde. No, la hora novena, perdón, eran las 3 de la tarde más o menos, cuando Cornelio ve esta visión. Y más adelante, si usted lee el libro de Hechos, dice que estaba en ayunas, estaba ayunando por el Señor, estaba buscando el rostro de Dios. Y si un hombre que no tenía el Espíritu de Dios buscaba a Dios constantemente, hacía oración, dependía de Dios para buscar su voluntad, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Por eso le preguntaba, ¿cómo enfrenta usted sus temores, sus luchas, sus problemas? ¿Cómo solucionamos los problemas en casa? ¿Cómo enviamos a nuestros hijos a la escuela para que allá en la escuela le den clase? Mi mayor perversión llegó a mi vida cuando entré a la secundaria. Mis compañeros veían pornografías, llevaban revistas. En ese tiempo no había celulares. Hasta hace poco el celular revolucionó. No cree que soy allá de 1950. No. Casi, pero no. Llevaban revistas. ¿Cómo les hacían? No sé. Y mi mente, mi corazón se contaminó en ese mundo tan terrible. Muchachos de 13 años, 14 años, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo enviamos a nuestros hijos sin orar, sin suplicar que el Señor los cubra y los guarde de caer en medio de ese ambiente? Y le digo de nuestros hijos porque nuestra vida diaria, nuestra vida práctica, cómo vamos al trabajo, cómo nos comportamos dentro de él, cómo vivimos, cómo buscamos hacer la voluntad de Dios. Porque sabe una cosa, la voluntad de Dios no es solo venir a la iglesia, no es solo participar de aquellas cosas que se hacen, de las actividades que tiene la iglesia. Es vivir una vida constante en comunión, en oración, en dependencia de Dios. Y Cornelio lo hacía de esta manera, buscaba a Dios en oración todos los días, dice. Dependía de Dios, estaba esperando que Dios le diera indicaciones. Él no contaba como usted y yo con el Nuevo Testamento
Para el pueblo judío, para el pueblo de ese tiempo, por lo regular, la Biblia que tenía, la tenían los eruditos nada más, la gente que estaba en el templo. Y él se nutría de las veces que participaba en los servicios. Él ni siquiera tenía la oportunidad de entrar al templo de Jerusalén a escuchar la palabra de Dios por ser lo que era. Él escuchaba allá afuera lo que tenía que escuchar. Pero ese Dios impactó su vida y lo llevó a comprometerse con Él. Y no solo a ellos, sino a preguntar y a buscar: ¿qué quieres de mí? ¿Qué buscas de mí, Dios? ¿Qué voy a hacer para ti? ¿Cómo voy a vivir delante de ti? En su trabajo siendo oficial, no cree que hacía lo que quería. Él tenía que rendir cuentas, dependía de un jefe mayor que estaba arriba de él. Y para entregar buenas cuentas, tenía que estar consciente de su responsabilidad. Para empezar, si alguien era depravado en ese tiempo, era el pueblo romano. Tenía costumbres terribles, las mujeres no tenían valores, los niños ni siquiera se registraban, no tenían la oportunidad de voto como hace años en nuestro país. Gracias a Dios por esos hombres que se han levantado y han dignificado a la mujer, y bueno, que hoy se han salido de control y piensan que en esos movimientos extraños y locos que traen ahora, ¿sí? Se ha distorsionado, se fueron de un extremo a otro en exceso, y hoy piden derechos que son irónicos, que ni siquiera ellos cumplen. Pero ¿cómo se prepara usted? ¿Cómo entrega cuentas usted delante de Dios, delante de sus jefes? ¿Cómo está viviendo su vida diaria? Pueden evidenciarle a través de su conducta, de sus palabras, de su caminar, que realmente es usted un hombre temeroso de Dios, una mujer piadosa, una mujer que espera en el día que el Señor venga por usted. O se ha acomodado deslizándose en medio de esos movimientos, en medio de lo que se hace dentro de su trabajo. No sé dónde trabaja usted. En el trabajo donde yo estoy nomás estamos dos, un muchacho que me ayuda y su servidor. Y hay días que a veces él está solo en el taller porque me la paso trayendo cosas, ¿sí? Pero ¿cómo se relaciona usted con las personas? Si no trabaja en casa, sus vecinos, sus vecinas, ¿cuáles son las charlas cuando ustedes le visitan un hermano, un vecino? ¿Cuáles son los temas de conversación? ¿De qué está hablando? ¿Qué está exaltando a aquel que ahora vive en usted, o solamente se desliza a vivir y a pasar el tiempo como los demás? Cornelio no estaba perdiendo el tiempo, no estaba desocupado ahí, ocioso, a ver qué hacía, cómo sacaba más dinero, cómo ganaba. Tenía una posición donde podía hacerlo. Los soldados romanos lo hacían. Ellos extorsionaban al pueblo, porque cuando vienen a Juan el Bautista y le preguntan: ¿y nosotros qué haremos? Dijo: no exijan más, confórmense con su salario, no cobren más de lo que tienen que cobrar, no hagan extorsiones. Era lo que hacía el pueblo, los soldados romanos, extorsionaban a la gente. Aunque hoy en la cultura que tenemos no se diferencia mucho, ¿no? No dudo que haya buenos oficiales de policías, buenos oficiales de tránsito, pero la mayoría siempre buscan extorsionar, siempre buscan sacar, incluso en esas cosas. ¿Cómo se comporta usted? Es importante conocer la voluntad de Dios y lo que Él tiene para mí, pero le digo, ¿cómo se prepara usted para enfrentar esa vida cotidiana? Para ir delante de sus jefes, para ir delante de sus compañeros, para ir incluso al mandado, a las actividades que usted realiza. El mundo, en la cultura de nuestro mundo, de nuestra sociedad, es terrible el pensamiento que se maneja, ¿sí? Y sus dichos favoritos, la mayoría de con los que comparto, dice que el que no tranza no avanza. El pez grande se come al chico. Siempre buscan sacar ventaja de los demás, sacar provecho para beneficio propio, ¿sí? Y yo veo a un Cornelio, un hombre, a pesar de que les digo que no tenía el Espíritu Santo, y más adelante vamos a ver el texto por qué les digo que no tenía el Espíritu Santo, pero sin embargo era un hombre lleno del temor de Dios. Un hombre temeroso que amaba a Dios sin duda alguna. Pues mira lo que le dice el ángel en el capítulo 4. Y mirándole fijamente y atemorizado dijo, vamos al 3 antes, perdón. Y dice, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Las cosas que el Señor tiene que usar para impactar nuestra vida, para hacernos ver su obra, ¿va? No creo que el Señor use un ángel ahora. Tenemos su palabra, ¿sí? Y es el manual para la vida de todo creyente.
en una de las predicaciones pasadas le decía yo, ¿cómo dice usted cristiano si no lee su palabra? No diga mejor que no es cristiano. Si usted no lee la escritura, es terrible, hermano. No se puede vivir por costumbres, por hábitos. No se puede vivir por una buena moral. Puede hacerlo, pero no impresiona a nadie. Porque le recuerde que la meta es que Jesucristo sea presentado a través de mi vida. Que cada vez que yo hago lo que hago, Jesucristo es el que deben ver en mí. ¿Por qué hago las cosas? Porque es por agradar a Cristo, por exaltar a Cristo. No para ganar el favor de las personas o tener una ganancia o sacar ventaja de alguien. No, es para exaltar a Cristo cada vez que yo me presento delante de alguien. Y aquí entre hermanos es fácil, le decía yo, cualquiera nos ponemos un saco, un traje y qué bien nos vemos, qué bonito cantamos, pero nadie cambia cantando, se lo aseguro. Nadie cambia cantando. Nadie cambia sabiendo lo que tiene. La fuerza de voluntad no es suficiente, hermanos. No es suficiente. Necesitamos conocer a nuestro Dios. ¿Quién es Él? Cornelio era lo que estaba dedicado. Imagínense, no sé qué día haya sido, no sé si era su día de descanso, pero dice que eran las 3 de la tarde y este hombre estaba orando cuando se le presenta el ángel. Estaba dedicado, comprometido, firme en su decisión de buscar al Señor. Cuando el ángel le habla y le dice: Cornelio, y ve lo que le dice el verso 4. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo la misma respuesta que le dice Pablo cuando el Señor se le aparece: ¿qué es, Señor? Cuando va de camino a Damasco y queda ciego. ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hermano, hermana, mis oraciones y tus oraciones han subido delante de Dios. ¿Dios ha escuchado nuestras oraciones? ¿Dios ha aceptado nuestras ofrendas? ¿Dios está agradando de lo que nosotros hacemos? Porque si Dios está agradando de lo que nosotros hacemos, debe de haber una respuesta de parte nuestra, ¿no? Porque hay evidencia de que nuestras oraciones han sido escuchadas. Una de las cosas que he aprendido en mi vida como creyente es de que cuando vamos a tomar una decisión con mi esposa, oramos. Yo recuerdo cuando dejé de ser empleado, y se lo digo de broma, pero de verdad es difícil tener 4 hijos que comen como si te odian de verdad, y a veces el dinero no te alcanza. Y tienes que trabajar y darles escuela, y luego estaba kinder, primaria, secundaria, ¿sí? Y aunque era una escuela de gobierno, siempre hay cuotas que pagar, siempre hay cosas que dar, siempre hay mochilas. Y eran 4 mochilas por año, eran como 10 libretas por año, y eran un montón de cosas que tenían que hacer. Y se me ocurrió ese tiempo, 14 años sin visitar a mi familia. Mi esposa me dice: oye, ¿por qué no vamos de vacaciones? ¿Y con qué dinero, mujer? Y les digo esto, no es para vanagloria ni nada por el estilo. Solo quiero mostrarles que Dios es fiel cuando usted ora, cuando usted le cree, cuando usted confía en Él. ¿Sí? ¿Sabe? Cuando pedí permiso con mi patrón, me dijo que sí, 6 meses planeándolo, y a la mera hora me dijo: no te puedes ir de vacaciones. Tengo mucho trabajo, y si no, ¿quién lo va a sacar? Le digo: perdón, pero es que ya mis hijos casi están arriba del carro. Están contando las horas y los minutos para irnos, así que no puedo decepcionarlos. Ya me embarqué, ya pedí el dinero que necesito para irme de vacaciones, así que no puedo. Y saben, nos fuimos de vacaciones. Pedimos prestado, nos fuimos de vacaciones sin dinero. No le digo que usted se vaya, que tenía mucha fe. No, el Señor me había respaldado, ya había la manera. Nos fuimos de vacaciones, íbamos por un mes de vacaciones, tuvimos que rezarnos a los 15 días. Mi esposa se enfermó, le dieron una tundra de piquete en los moyotes y los mosquitos le contaminaron la sangre. Nos regresamos y saben, me quedé sin trabajo. Mi patrón me dijo: gracias. Y con 4 pequeños que como pelones comían, dije: ¿qué hago, Señor? Pero ya habíamos estado orando, teníamos 3 años orando, hermanos. Y al Señor: dame un trabajo. Y yo le dije al Señor: no puedo ganar menos de esta cantidad. Si tú no me das esta cantidad, no me alcanza.
pero a la vez también quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. En ese tiempo nos habíamos metido al seminario, hermanos. En la casa yo no me faltaba trabajo, aunque a veces usted me visitaba a la 1, 2 de la mañana, y ahí estaba el hermano Esteban en la noche trabajando. Mi esposa embarazada en ese tiempo. Después de eso nació el pequeño y no se imagina. Pero, ¿sabe? Oramos y cuando regresamos dije, ¿qué hago? Hablé con unos amigos de una refaccionaria y me dijeron, vente aquí, pones tu taller. No vas a tener un taller como tal, pero aquí en el estacionamiento te doy permiso que trabajes. Ahí me pagas para la luz y el agua y ahí nos acomodamos. Los primeros fue bien difícil los primeros días, pero sabe, le creía al Señor y yo dije, Señor, si esta es tu voluntad, aquí estamos. Si no, regresaré a ser empleado, no hay problema, a buscar otro taller. A veces de lunes a viernes no había nada, pero el sábado era suficiente salir lo de la semana. Y aprendí que Dios tiene cuidado de nosotros y hasta hoy no he vuelto a buscar un empleo, hermanos. Dios ha sido fiel y me han llamado de algunos lugares donde me pagan muy bien, no. Gracias a Dios porque Él ha sido fiel. Pero te digo una cosa, no depende de lo que tú haces, sino en la manera que tú le crees a Dios, en la manera en que tú confías en Él. No es pedirle a Dios confiando, sabes que te va a dar. No oro, eso no es fe, orarle al Señor sabiendo que el sábado, porque ya trabajaste, te van a pagar un salario. Fe es cuando tú oras y sabes que no te van a pagar un salario, pero sabes que va a llegar. Y sabes, llega. Es lo que dice Hebreos 11, pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, la seguridad de que Dios hará lo que Él ha dicho. Y Dios no es como tú y como yo, que a veces promete y no cumple, ¿sí? Dios hace, cuando Él ha dicho que va a hacerle, Él lo hace y lo cumple perfectamente. Y si no has recibido, será porque dice Santiago, no hemos pedido conforme a la voluntad de Dios. Mira, Cornelio, lo que pasa con él y me asombra porque el mismo Dios manda a un ángel en persona y le dice, Cornelio, usa un ángel. Y no creo que le haya hablado en lenguas porque Cornelio entendió, no era un lenguaje celestial. Cornelio entendió el idioma. Y dice, ¿qué es, Señor? Tus oraciones han subido delante de Dios, tus limosnas, tus ayudas son como una ofrenda. Con eso me adoras, me alabas. Y sabes, no es tu cantidad, sino tu corazón. A veces me entristece porque muchas veces se toca, y yo creo firmemente, hermanos, no tengo nada, no me lo tome a mal, que este lugar es para predicar la palabra de Dios, no es para anunciar sus ofrendas y las necesidades de la iglesia. Como hijos de Dios debemos estar conscientes. Y Cornelio no era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, y él sabía de las necesidades y a quien podía ayudar, ayudaba. Si usted sabe que su iglesia y usted está comprometido con Dios y forma parte de esta iglesia, usted debería de comprometerse con Dios. No necesitan andarle arreando, ¿sí? No necesitan estarle informando de qué se debe y aquellas cosas. No creo que usted le ande recordando que tiene que pagar su predial, su luz y su agua, ¿verdad? Porque si no las paga, viene comisión y le deja sin luz, ¿no? O es de lo que tiene sus diablitos ahí colgados en su casa. La vida del creyente es diferente, hermanos. Y si Cornelio, que no contaba con el Espíritu Santo, era un hombre íntegro, un hombre cabal, un hombre ecuánime, un hombre que vivía, que era respetado por los demás, lo reconocían, pues el mismo ángel le dice, tus ofrendas, tus limosnas han subido delante de Dios. Y no hablo en el sentido de que daba de lo que le sobraba. Hemos usado el término de limosna de acuerdo a la religión tradicional, ¿no? Donde vas y echas lo que te sobra ahí a la alcancía, pues ellos nos piden diezmo, creo que una vez al año, ¿sí? Y acá y es más, yo no doy lo que doy al Señor porque me lo imponen. Es libertad. Y si yo te dijera que doy lo que dice el Señor Jesús, dada a Dios lo que es de Dios, a César lo que es de César, haz lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. Y no permitas o no dejes que te anden allí. No somos, tenemos un razonamiento superior al de los animales, ¿verdad? Por lo cual Dios nos puso sobre su creación y nos confió la misma creación. Así que es evidente que nosotros tenemos un razonamiento y sobre todo contamos con la ayuda del Espíritu Santo para tomar las decisiones sabias. Una de las cosas cuando no es la voluntad de Dios en tu vida es porque hay conflictos. Y no me refiero a que hay problemas en el matrimonio, siempre hay problemas con mi esposo, a veces no nos ponemos de acuerdo, pero eso no nos lleva a vivir peleados.
No nos lleva a vivir mordiéndonos. No, yo no estoy de acuerdo con esto. Y si hice algo que era incorrecto, discúlpame, perdóname, mi amor. El problema es que hoy en nuestra iglesia venimos a Dios como si le hiciéramos un favor a Dios. Alguien me dijo, Dios me necesita. Y sin mí Él no es nada porque no hay quien le adore. No, estás equivocado, le digo. ¿Sí? Dios no necesita tu miseria para nada. ¿Sí? Y aún sin Cristo, las buenas obras de los incrédulos, por más que den y hagan, cuando no van dirigidas a la voluntad de Dios o para agradar a Dios, dice la Escritura que son como trapo de inmundicia. ¿Y sabe usted qué es un trapo de inmundicia? Las toallas femeninas desechadas en sus periodos, así de repulsivas como son para usted, así es para Dios. Lo que se hace sin buscar agradarle. Cuando usted no busca la voluntad de Dios y cree que vive en la voluntad de Dios, va a haber conflictos, no va a haber paz, no va a haber tranquilidad, no va a haber contentamiento. Eso no es estar en la buena voluntad de Dios. Y no es porque Dios se lo dio, es decisión que usted tomó. Porque mira lo que dice Cornelio, escuchó la voz de Dios, fue firme lo que Dios le dijo. Y mira la respuesta de Cornelio, dijo, y lo que le dice el ángel enseguida: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que debes de hacer. Qué bendición de este hombre. Bueno, a mí no me gusta la playa, pero ya me imagino para este hermano Simón que vivía a la orilla del mar. Era pescador sin duda alguna, o curtidor dice, pero tal vez vivía de la pesca. Y he tenido la bendición de vivir a la orilla de la playa, y de verdad que qué bendición pasar un tiempo en las mañanas, en la tarde, y contemplar la gloria de Dios. A mí me fascinaba ir en los días de tormenta, porque ves cómo los rayos caen y es asombroso, vamos, mirar la inmensidad. El Señor, ¿cómo es posible que a pesar de que yo veo un mar tan grande, es tan insignificante para ti, ¿no? Y que me haya dado más importancia a mí que a toda esa grandeza. Dios es maravilloso cuando tú lo conoces. Su amor es precioso, hermanos. Es gloriosa la persona de Dios en tu vida. Mire qué hace Cornelio, obedece, manda, toma de sus soldados más devotos, más fieles, más obedientes, y le dice: vayan a este lugar. Más o menos estaba como a unos 35 millas más o menos de distancia. No era que iban a llegar en unas horas, era caminar todo el día. Pues llegan al otro día, y al otro día siguiente salen de regreso. Dice, si usted lee el capítulo 10, no lo vamos a leer ahora por tiempo. Quiero terminar pronto, que es cierto, por cierto, ya casi. Pero él va y envía, y cuando Pedro viene, le hacen venir en respuesta a la obediencia de Cornelio. Mira lo que dice, vamos a leer desde el 43. Dice, de esta manera Pedro empieza a narrarle lo que pasa, con lo que sucede con Jesús. Le presenta a Cristo, cómo fue crucificado, todos los hechos y acontecimientos que sucedieron con él. Y dice el 43, de este dan testimonio todos los profetas déjeme lo busco en mi Biblia electrónica, hermano, porque últimamente no sé qué me pasa, pero siento que no estoy viendo muy bien, se me mueven las letras. No sé si es el nervio o están muy pequeñas las letras que traigo, pero no puedo leer bien, se me mueven. Dice el 33, así que luego envié por ti, y tú me has hecho venir. Dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice el 43, de este dan testimonio todos los profetas, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso algo impedir el agua para que estos sean bautizados
para que sean bautizados estos que han creído, que han recibido, el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó que fuesen, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara por algunos días. Dios se agrada de los que temen y aman a Dios. Y creo que si usted se ha arrepentido, a menos que usted sea un iluso y crea todavía que por su conocimiento, sabiduría, fuerza o habilidades, usted puede congraciarse para con Dios. Las buenas obras no salvan, pero llaman la atención de Dios. Mira lo que pasó con Cornelio. Pero era un hombre que hacía justicia, que vivía con integridad, que buscaba agradar a Dios, no a los hombres ni a sus jefes, sino a Dios. No buscaba congraciarse con los judíos para tener un reconocimiento, ser apreciado. No, buscaba agradar a Dios. Y Dios le envía a llamar a Pedro, el cual trae esa noticia de Jesucristo. Y dice que cuando se arrepiente y entrega el Espíritu Santo, viene sobre ellos. A menos que usted sea un iluso, le decía, y piensa que por su conocimiento, sabiduría, usted puede congraciarse con Dios. No hay otra manera más que a través de Jesucristo. Y no es solo reconociéndole como Señor. Déjeme le digo una cosa, porque muchos han reconocido. Yo reconocí al Señor como mi Señor, como mi Dios, pero no dejé que gobernara en mi vida y vivía en el mundo como cualquier impío, hasta el que el Señor me oprimió, me puso la soga al cuello y me hizo voltear a verle otra vez su gracia, su misericordia, y me dijo: ¿por qué andas comiendo basura en esta vida? Si conmigo tienes lo mejor. ¿Por qué permites esta condición en la que has caído cuando conmigo no te ha faltado nada? Y tuve que volver al Señor. Pude reconocerle no solo como mi Señor, sino reconocerle como dueño de lo que yo soy. Y es por eso que hoy los poquitos pesos que traigo son del Señor. No me puede dar lo que le corresponde a Él. Y si puedo ayudar, puedo hacerlo, hermanos. No es porque tengo, sino porque Dios me ha bendecido. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. No necesita mis ofrendas, pero Él le agrada que sea obediente. Él le agrada que yo evidencie que soy su hijo. Él le agrada cuando yo obedezco. Él le agrada cuando yo busco estar con Él. Pero si no tienes a Cristo, es imposible que tengas una relación con Dios. Los sentimientos, las emociones van implícitas en nuestras decisiones. No las podemos quitar, pero no puedes tomar tus decisiones basadas en tus emociones, en tus sentimientos. Tienen que ser basadas en convicciones, en lo que el Señor ha dicho, en lo que el Señor es. Porque un día tú y yo vamos a estar delante de Él, y no bastará tu buena conducta, tu buen comportamiento, no bastará tu generosidad para decirle al Señor: esto hice, porque así dice tu palabra, cuando no lo hiciste para agradarle a Él. Un día vamos a estar delante de Él. ¿Por qué vives una vida miserable? Te pregunto. ¿Por qué vives oprimido, mendigando? Haz de cuenta, porque lo que tienes no te alcanza y siempre estás esperando más, cuando Dios te ha derramado sobre ti su bendición, ha derramado sobre ti, sobre mí, su gracia. Y esta no es algo que el mundo te da, no es algo que la riqueza, la comodidad, las pertenencias te dan. Es algo sobrenatural lo que Dios te da a tu vida, porque en medio de tu situación, en medio de tu condición, tú tienes paz, tú tienes gozo, tú tienes contentamiento. Yo veo a Cornelio un hombre completo, un hombre completo, un hombre feliz. Aunque la Escritura no lo dice, estoy seguro que era un hombre agradecido con Dios. Era un hombre que entendía que todo lo que tenía provenía de Dios, que todo era por gracia de Dios, y por eso daba de gracia. Y déjame te digo, Cornelio no tenía el Espíritu Santo. Y si tú eres creyente, si tú le has entregado tu vida al Señor y hoy tú le amas con todo tu corazón y has entendido que Él es digno de que tú te humilles delante de Él, hoy tú puedes tener el Espíritu Santo. No necesitas hablar en lengua, ¿sí? La llenura del Espíritu Santo es cuando yo me veo a través del espejo de su palabra y examino mi vida y recuerdo la miseria que vivía, la miseria de hombre que era en el pasado, y cómo Dios me ha tomado a pesar de todas esas carencias y esa miseria en la que vivía, y hoy ha hecho en mí un hombre nuevo.
un hombre que piensa diferente, un hombre que vive diferente, un hombre que ama diferente, un hombre que hace las cosas de manera diferente, no basado en mi pensamiento y en mis sentimientos, sino basado en agradarle a Dios. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios, hermanos? Cornelio dice que era un hombre que oraba, un hombre que ayunaba, un hombre que daba, un hombre que temía a Dios. Sobre todo esa comunión que con Dios tenía, sin duda alguna, puede ser más valioso que todo lo que tú puedes hacer. Porque a través de tener comunión con Dios, Dios nos guía para obedecer en su voluntad lo que Él quiere hacer con nosotros. Deja de mirar lo que tienes, hermano. Deja de pensar en lo que no tienes, porque esas cosas te roban. Satanás y el mundo las usa para verte ver miserable y como si Dios tuviera la culpa de lo que te sucede. La mayoría de las veces es consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestra mala administración, porque si gano 1,000 pesos y gano 1,200 jamás va a cuadrar mis finanzas, ¿sí? Y la Escritura nos llama a ser buenos administradores, y no solo de tu dinero, de tu tiempo y de todo lo de tu vida, ¿sí? Porque siempre debe haber un tiempo para Dios. Siempre debes de tener un tiempo para Dios. Siempre debe alcanzarte para hacer tus actividades y desempeñarlas bien, pero para ese tiempo con Dios. No creo que Cornelio haya dejado de ser soldado para servir a Dios. Los soldados vivían con su uniforme puesto siempre. Ellos iban a la cama con su espada en la mano, en su vaina, porque si tenían que levantarse ya no tenían que andar buscando nada, ¿sí? Pero muchas veces hoy nosotros nos hemos acomodado, hermano. Nos hemos olvidado del llamado del Señor y nos hemos llenado de tantas cosas en nuestro medio que hemos perdido de vista la visión principal. Hemos hecho tantas cosas buenas tal vez, pero no las esenciales que Dios nos ha llamado a hacer, ¿sí? Cornelio agradó a Dios en su condición, en su posición. Fue un hombre que daba, y a lo mejor daba porque tenía mucho. A lo mejor no tienes nada y ¿qué puedo dar? Sabe, Dios desagrada de lo poquito, porque no ve la cantidad, ve el corazón. Ve tu intención, ve lo que hay en ti. Y si de ti hay obediencia, hay amor, reverencia a Dios, créeme que será maravilloso lo que Él hará con eso que tú le das. Así que no mires lo que no tienes, no te afanes por lo que te hace falta. Enfócate en Dios. Dice la Escritura que buscar primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Vivir en ese evangelio, lo que Él le agrada, en lo que Él le hace feliz, en lo que a Él le motiva, para que tú vivas completo, para que tú tengas contentamiento con lo poquito, con lo mucho o tal vez con nada de lo que tú tengas. Dios nos ha llamado a eso, hermanos, y no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo de Dios, que cada día guía nuestras vidas si usted y yo nos dejamos guiar por Él. Así que deja de ambular, deja de caminar por ti mismo y busca al Señor esta tarde. Te animo que lo hagas. Si no lo has hecho, hoy es tiempo, hermano. Réndetele tu vida al Señor y dile: Señor, a lo mejor ni te conozco, de oídas he oído, he escuchado que dicen que tú eres y tú haces, pero quiero experimentarlo de mi propia persona. Quiero conocerte y verás que Él se revela a tu vida. Él te habla, Él te guía, Él te dirige y Él hará en ti lo que necesitas que tú hagas, hermanos. Vamos a orar puestos de pie. Y si hay alguien que todavía no entrega su vida al Señor, yo te animo esta tarde